Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. La Iglesia venera en este día a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Lo llaman Magno porque fue grande en obras y en santidad. Desde el principio de su pontificado, dio muestras de poseer grandes cualidades para ese oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas, y de él se conservan 96 sermones, que son verdaderas joyas de doctrina. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas. Aún se conservan 144 de sus cartas. San León Magno tuvo que enfrentarse en los 21 años de su pontificado a tremendos enemigos y adversarios externos que trataron de destruir la ciudad de Roma, y a peligrosos enemigos interiores que con sus herejías querían engañar a los católicos. Pero su inmensa confianza en Dios lo hizo siempre salir triunfante de tan grandes peligros. Solía decir: reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Murió santamente el 10 de noviembre del año 461. Y por otro lado, meditemos nuevamente las frases puntuales del pasaje evangélico de hoy. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas, es infiel también en las cosas grandes. No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y servirá al otro. Se apegará al primero y despreciará al segundo. Hoy de nuevo Jesús nos advierte del peligro de idolatrar los bienes materiales y en particular el dinero. Porque, aunque no queramos, casi sin darnos cuenta, la ambición, la avaricia, el egoísmo, se nos va pegando como una costra al corazón. Y tarde o temprano, termina el dinero ocupando el lugar de Dios en nuestro interior. Toda idolatría, todo apego material termina tarde o temprano por ocupar un lugar en nuestra vida, un lugar que solo le pertenece a Dios.
Jesús desenmascara la falsa actitud de los fariseos. Ellos hacían creer a todos que eran muy fieles a Dios, muy justos, muy rectos y muy humildes. Pero en realidad solo querían ser reconocidos. Se peleaban los primeros puestos, ansiaban pertenecer a un nivel más elevado y amaban el ser admirados y aplaudidos como autoridades dentro de la comunidad de los creyentes. Me puedo imaginar la cara de estos personajes escuchando a Jesús. Los imagino temblando de rabia y apretando bien los puños. Dice San Lucas: al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Ellos se burlaban ciertamente, pero sabían muy bien en su interior que Jesús les estaba poniendo el dedo en la llaga. Jesús les estaba diciendo la verdad en su propia cara. Jesús estaba descubriendo delante de todos la verdadera identidad que aquellos hipócritas tenían. Les estaba arrancando sus máscaras, develando sus falsas intenciones y su doble moral. Se burlaban de Jesús, sí, pero en su interior ellos sabían muy bien que Jesús tenía razón porque no eran ni justos ni honestos. Ellos fingían ser muy fieles a Dios, pero amaban más al dinero que a Dios, olvidando el mandato del amor. Se daban ellos a la buena vida, plagada de excesos, de lujos, de banquetes, los viajes, las comilonas, los buenos trajes, y se olvidaban de los pobres, de los marginados y de los necesitados. Hermanos y hermanas, el dinero bien habido en sí mismo es una herramienta maravillosa para hacer el bien. El dinero como siervo es un siervo muy bueno, pero como amo es un amo terrible. Cuando el dinero se convierte en nuestro amo, nos encadena, nos esclaviza, nos quita la paz, la tranquilidad y nos hace egoístas, soberbios y avariciosos. No nos postremos nunca ante el amo de este mundo que es el dinero. Rindamos nuestro dinero ante el amo y señor del universo que es Jesús. Que los bienes materiales y el dinero nos sirvan como medios para llegar al cielo, no como conductos para llegar al infierno. Usemos lo que tenemos, sea poquito o sea mucho, para hacer el bien, para ayudar a los que tienen menos, para colaborar en la construcción del reino de Dios. Sometámonos al dominio de Jesús, lo que somos y tenemos. Atesoremos en el cielo. No acumulemos más cosas aquí en la tierra. Aquí no nos servirán de mucho. Decía jocosamente hace bastante tiempo el Papa Francisco: yo nunca he visto un camión de mudanzas siguiendo un cortejo fúnebre. Y la verdad es esa. Uno se muere y nada se lleva. Si acaso nos llevaremos lo que otros nos pongan, lo demás se queda. Por eso Jesús nos está llamando a compartir con el que no tiene. Gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Jesús nos invita a esforzarnos, pero no para tener más,
sino para ser más parecidos a Él, a ser generosos, y a dar y a darnos. Los cristianos no podemos ni debemos refugiarnos tranquilamente en el culto al confort, la comodidad, la vanidad, la avaricia y el egoísmo. Nuestro refugio solo debe de ser Dios. Tampoco podemos ni debemos cimentar nuestra fe en la seguridad de una caja fuerte o de una cuenta bancaria. Nuestra fe debe de cimentarse solo en Dios. Los cristianos estamos llamados a revisar continuamente nuestras prioridades, a salir de nosotros mismos y mirar más allá de las fronteras de nuestro propio yo. Vivimos a veces con el corazón partido. Por un lado, Dios, sí, por supuesto, Dios es Dios. ¿Cómo no tener a Dios como amo? Y si Él es el mejor amo y Señor, claro que lo es. Pero, por otra parte, ¿cómo dejar de adorar esos pequeños amos de este mundo que tanto me halagan y me hacen tanto bien? Dinero, celular, televisor, internet, moda, vanidades, lujos, comodidades y placeres. Ya lo dijo Jesús, no hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y servirá al otro, se apegará al primero y despreciará al segundo. No podemos servir a dos señores, no podemos tener dos lealtades contradictorias, no podemos servir con el corazón partido, dividido, no podemos honrar a Dios con un corazón corrompido por la avaricia y el egoísmo. No podemos rendir honores a Cristo y después sentir que colapsamos o morimos porque no hay saldo en el celular, o porque no tengo ropa de marca para estrenar, o porque no hay otra cosa para comer, o porque no tengo la última tecnología. Hay cosas más importantes. El discípulo verdadero de Jesús no vive en función de las cosas materiales ni del dinero. Su alegría no radica en lo que tiene, ni su paz depende de lo que no tiene, porque su paz y su alegría provienen única y exclusivamente de Dios. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las cosas grandes. Muchos no hemos experimentado el favor de Dios, simplemente porque no hemos sabido ser fieles en lo poco. Si no damos muestras de que somos fieles administradores en lo poco, Dios nunca nos confiará cosas mayores. Tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas de nuestra vida antes de que Dios nos pueda entregar grandes cosas. No menospreciemos nunca ninguna tarea que el Señor nos haya encomendado, por pequeña que parezca. Recordemos que son precisamente las cosas que parecen pequeñas las que para Dios tienen gran importancia. Muchas veces sentimos que el servicio que prestamos en la iglesia o en la comunidad no es importante ni es mayor cosa. Y esto ocurre porque olvidamos que lo que hoy estamos haciendo puede ser la preparación para algo más importante que Dios nos encomendará a su tiempo. El Señor primero nos pone a prueba con cosas pequeñas, y al ver que puede confiar más en nosotros, va dándonos tareas mayores.
que el Señor nos conceda convertirnos en discípulos fieles y libres, cuyo único tesoro es su amor. Que nada nos ate y que la única empresa que en verdad nos movilice sea la de construir su reino entre nuestros hermanos, principalmente los más pobres y los más necesitados. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.